La discapacidad múltiple se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Algunas de estas pueden ser la discapacidad intelectual, la discapacidad visual, la auditiva, la motora, el autismo, parálisis cerebral y algunos síndromes específicos como la epilepsia, la hidrocefalia, la escoliosis y problemas de comportamiento. Estas pueden tener diferentes rangos dependiendo de la edad, así como de la combinación y la severidad de las discapacidades. Al hablar de discapacidad múltiple, no se trata solamente de sumar las distintas discapacidades que pueda tener una persona, sino se trata de la interacción que tengan estas dos juntas. Es por esto que es importante entender cuáles son las dificultades reales a las que se enfrenta una persona con discapacidad múltiple. Estas dificultades afectan de manera significativa el nivel del desarrollo, las posibilidades funcionales, el aprendizaje, la comunicación y la interacción social de estas personas, por lo que requieren para su atención de apoyos que sean generalizados y permanentes. Las personas con discapacidad múltiple han sido uno de los grupos más discriminados de la sociedad. Entonces, la sociedad ha reparado solo en ellos por luchas que han sido personales o de familias o movimientos de familias con personas con discapacidad múltiple. Se pueden ver afectados algunos de los sistemas, tales como el vestibular, que es el equilibrio, y el propioceptivo, que es la posición del cuerpo, y esto tiene como consecuencia que la limitación en algunas de estas áreas puedan tener un efecto definitivo sobre el funcionamiento y el desarrollo del individuo. Hola, mi nombre es Raúl Salinas. Ya como anteriormente les venía explicando un poco mi compañera de lo que se trata la discapacidad múltiple, yo les vengo a explicar un poco de lo que se trata una de ellas, que es la discapacidad de personas sordo-ciegas, que es la unión, por así decirlo, de dos discapacidades, tanto visual como auditiva. La unión de estas dos discapacidades genera distintos problemas de comunicación, interacción y de percibir su entorno, así como también problemas en el desenvolvimiento de trabajos. Algunas personas sordociegas son totalmente sordas y ciegas, mientras que otras tienen restos auditivos o visuales, o ambos. En el caso de las personas sordociegas de nacimiento o adquieren la sordoceguera a muy temprana edad, la situación se complica por el hecho de que pueden darse problemas tanto en su conducta como en la personalidad. Tales complicaciones reducen un poco de aprovechar el resto auditivo o visual. Existen dos grupos de sordoceguera. La primera es la sordoceguera congénita, que es aquella que se adquiere antes del habla. Esta puede ser por infecciones o por maldeformaciones al nacer. Otra es la sordoceguera adquirida, que esa es una enfermedad congénita que va apareciendo al transcurso de la vida, muchas veces en la etapa de la niñez o muchas veces en la etapa adulta. Esto se debe a un síndrome llamado Usher, que es la adquisición de la enfermedad a través de dos genes que tienen que ser tanto de la mamá como del papá. Bueno, ahora voy a explicar dos síndromes que son como los más típicos que causan la sordoceguera. El primero es llamado el síndrome de Church, los cuales este síndrome son maldeformaciones congénitas que incluyen un conjunto de anomalías. Una de las causas de este síndrome es el mal desarrollo embriológico, el desarrollo de todos los órganos y de los sentidos como tal. Otro tipo de síndrome es el síndrome de Usher, que fue descrito por primera vez en el año de 1888 como un estado de sordoceguera bilateral, acompañada de una pérdida de visión producida por una retinosis pigmentada, la cual, como ya anteriormente lo dije, se transmite genéticamente por dos padres. Uno de los sentidos más importantes para las personas sordociegas es claramente el tacto, puesto que esta es una de las formas de comunicación y de interacción con la realidad. En la edad muy temprana, en el desarrollo del lenguaje de estas personas, se estimula mucho la parte cutánea, la sensibilidad de la yema de sus dedos y de la parte interna de la palma de su mano,
se considera un gran tesoro para estas personas, puesto que con estos aprenden y adquieren el lenguaje para poder comunicarse con su exterior. Bueno, dentro de las discapacidades múltiples encontramos las siguientes enfermedades. Tendríamos, vamos a hablar sobre cinco síndromes en total. Hablaríamos primero del síndrome de Fourney. El síndrome de Fourney se caracteriza por la insuficiencia mitral, una sordera conductiva, estatura baja y anomalías esqueléticas. Las anomalías esqueléticas quiere decir que se fusionan ciertos huesos del cuerpo, se fusionan, digamos, las vértebras cervicales, la cadena de huesecillos y los huesos del carpo y del tarso. Esta es una enfermedad hereditaria y es posible que hasta 2 o 3 miembros de una misma familia puedan tener el síndrome de Fourney. Tendríamos también el síndrome de Usher. El síndrome de Usher se hereda y las personas comúnmente nacen sordas y con frecuencia tienen problemas en el sistema vestibular. El sistema vestibular es el que nos permite mantenerlos en el equilibrio, es el que está en el oído. Otra consecuencia es que con el tiempo estas personas empiezan a perder gradualmente la visión. Tendríamos otra enfermedad que es la enfermedad de Huntington, y el rasgo externo más asociado a esta enfermedad, lo más característico de esta enfermedad es que las personas empiezan a moverse exageradamente las extremidades y progresivamente se va haciendo difícil hablar y recordar. Además, las facultades cognitivas empiezan a disminuir y la memoria y la capacidad de concentración empeora. Tendríamos el síndrome de Joubert. Esta es una anomalía que se confunde mucho con el autismo. Aparece por la ausencia o el bajo grado de desarrollo del vermis, del cerebelo. Y el quinto y último síndrome del cual vamos a hablar sería el síndrome de Cockayne. Las personas afectadas poseen una cierta sensibilidad a la luz, también tienen un déficit intelectual y una disfunción neurológica progresiva, y al igual que el síndrome de Fourney poseen baja estatura. Bueno, hoy vamos a hablar sobre historia de los sordos, ciegos y la discapacidad múltiple. Vamos a hablar sobre una señora muy importante para los sordos ciegos. Ella era Helen Keller. Helen Keller, sordociega, tuvo una infancia muy dura, ya que su discapacidad múltiple no la permitía comunicarse con la sociedad fácilmente y por ende ella se comportaba como una bestia, por así decirlo. Más adelante los padres de ella contactaron con una profesional en ese ámbito y la ayudó a que ella pudiera entender a la sociedad y a la vez comunicarse con la sociedad. Annie Sullivan, le enseñó a Helen Keller el lenguaje de las señas y con su vez con las manos algunas palabras. Bueno, la formación de Keller significó un avance muy importante en la educación especial. A pesar que hubo unos casos similares no conocidos, la enseñanza de Keller fue la primera en ser registrada de forma fiable en múltiples obras escritas y originó muchos métodos educativos especiales nuevos. A pesar de que se habla de que lo que marcó en la educación de Helen Keller fue la educación partida de Annie Sullivan a ella siendo activista política luchó por los derechos de personas sordociegas. Ella escribió varios libros de psicología general y de comunicación de sordociegos. Helen Keller se convirtió en un ejemplo de superación y coraje, como así también es un símbolo de la lucha por los derechos de las personas con discapacidad. Keller es percibida como un ícono nacional que simboliza el triunfo de las personas con discapacidad. Ella escribió muchos libros y
Y con su legado hay unas conferencias que se hacen al nombre de ella. Estas conferencias, ya les digo cómo se llaman, se llaman las Conferencias Mundial de Helen Keller. ¿En qué? A favor del nombre de ella y en honor al nombre de ella. En la cuarta Conferencia Mundial de Helen Keller, celebrada en el año 1989 en Estocolmo, Suecia, se dejaron unos pactos ahí en donde se estipula unos artículos. Estos artículos hablan en especial de estas personas, sus derechos y sus necesidades para el aprendizaje. Voy a leer el primer artículo. Dice: artículo 1. Las estadísticas indican la existencia de personas sordociegas en todos los países del mundo. En cada uno de ellos deberían obtenerse datos demográficos acerca de la población sordociega con miras a la planificación de los servicios necesarios para ayudarles a desarrollar plenamente sus potenciales como ciudadanos. Eso es un gran derecho, ya que se creía que antes de Helen Keller habían derechos para personas con discapacidad, pero cuando había discapacidad múltiple, las personas especiales en enseñanza de discapacidad se alejaban de eso. ¿Por qué? Porque no estaban preparadas para ello. No se pueden combinar una persona especialista en ciegos y una persona especialista en sordos, porque es que es un caso aparte, no combinado. O sea, es un caso específico, así sea que es sordo-ciego, no tiene que ser una combinación de las dos, es un caso aparte. Artículo 2. La sordoceguera no significa ceguera con la discapacidad adicional de la sordera, ni tampoco sordera con el agregado de la deficiencia de que implica la ceguera. Es una discapacidad diferente que exige servicios especializados. Es lo que yo acabo de decir. ¿Por qué? Porque es muy diferente enseñar a un sordo, muy diferente enseñar a un ciego, y es muy diferente enseñar a un sordo ciego. No puede que tenga algunas cosas iguales, que se ayuden entre sí, pero no va a ser lo mismo. Artículo 3. Se requiere una formación altamente especializada para los profesionales que encaran la ceguera y la sordera simultáneamente. Cada país tiene la responsabilidad de formar profesionales calificados que puedan evaluar y valorar el potencial de sus ciudadanos sordociegos. En caso de que no existan conocimientos suficientes en un país, se debe procurar la ayuda de aquellos que cuenten con sus servicios establecidos para asegurar un nivel básico de la calidad de las atenciones que le brinden. Ya estos artículos estipulan los derechos que exigen los sordociegos y le exigen a la sociedad para tratar con los sordociegos. Bueno, en total son 10 artículos, en donde es una previa entrada a los derechos de los sordociegos. Voy a leer uno importante. Dice: el hecho de que el público en general tenga conciencia de las necesidades, capacidad y logros de los sordociegos es de primordial importancia para asegurar la ayuda de los gobiernos y de la comunidad en el desarrollo y el mantenimiento de los servicios de estos que necesitan. Como medio para estimular esta conciencia pública y como recordatorio simbólico de los logros de las personas sordociegas más famosas de la historia, se sugiere que la semana de nacimiento de Helen Keller, el 27 de junio, se declare la semana de Helen Keller de concientización de la sordoceguera en este mundo. Bueno, como ya dije, gracias a Helen Keller, las personas y los gobiernos se fijan y se dan de cuenta de los derechos y las necesidades que tienen las personas sordociegas. Esta discapacidad múltiple es una de las más comunes, por así decirlo, y que más se ha abarcado en el mundo. Ya con esos artículos estipulados, se hablan de derechos del niño con sordoceguera. Los derechos son: derecho a solicitar objetos, actividades y personas y a expresar preferencias, derecho a tener alternativas, derecho a rechazar objetos, personas y actividades, derecho a pedir atención e interacción, derecho a pedir información, derecho a comunicar mensajes e información en su manera preferida, derecho a que sus actos comunicativos sean reconocidos, derecho a tener acceso en un sistema de comunicación aumentativo, derecho a tener oportunidades para comunicarse con sus compañeros,
derecho a que se le informe acerca de personas y actividades de su ambiente y derecho a una comunicación con dignidad. Como estuve hablando en un comienzo, el mayor problema que creo que tienen las personas sordociegas es comunicarse con la sociedad y a la vez la sociedad con ella. Ese es el derecho principal para los sordocegueros, que se acepten en la sociedad y a la vez que ellos puedan participar en la sociedad. Con esos derechos terminamos en el ámbito, en la historia de los sordocegueros. Ya sabemos que gracias a Helen Keller, aunque hay muchos casos obviamente, pero esta es la que más predomina, en las conferencias de Helen Keller se habla sobre los derechos de estas personas aceptadas para la sociedad. Bueno, seguimos con la discapacidad múltiple. Como ya dijimos antes, la sordoceguera no es una combinación de un sordo y un ciego, o de ser sordo y ciego. Es una discapacidad aparte de estas dos, y esto es lo que dice la discapacidad múltiple. Se caracteriza por la presencia de distintas discapacidades en diferentes grados y combinaciones. Discapacidad intelectual, auditiva, motora, visual, autismo, parálisis cerebral, algunos síndromes específicos, epilepsia, hidrocefalia, escoliosis y problemas de comportamiento. Creo que mis compañeros ya explicaron qué es este tema. Para seguir, vamos a recordar. Entonces, pueden tener un rango variable dependiendo de la edad, así como de la combinación y severidad de sus capacidades. Hablar de la discapacidad múltiple no es solamente sumar los tipos de discapacidad que puede tener una persona, sino que es la interacción que tienen juntas. Es importante entender las dificultades reales a las que se enfrentan las personas con discapacidad múltiples. En la historia no se habla muy bien de una persona que haya luchado por los derechos de la discapacidad múltiple. Se hablan de grupos o más bien movimientos de familias de las personas con discapacidad múltiple. Estas personas, pues, por el amor que le tienen a sus hijos, padres o quizás familiares cercanos, luchan por sus derechos. Esas personas, con estos movimientos que hacen, han dejado un marco en la historia y a la vez una forma de cómo la familia se puede comunicar con la persona con discapacidad múltiple y cómo dicha persona se comunica con su familia. Esto es algo que toca especificar, que es la comunicación de sociedad a persona con necesidades especiales educativas y dicha persona con la sociedad. Hay un caso muy importante en México de una persona que se llama Gaby Brimer. Esa persona con discapacidad múltiple que nació en México fue una activista por los derechos de las personas con discapacidad, no solo múltiples, es obvio, ¿no? Fue una escritora y fundadora de la Asociación por los Derechos de las Personas con Alteraciones Motoras. El problema que tuvo Gabriela Brimer, ella nació con una parálisis cerebral tetrapléjica grave de origen perinatal que le impedía cualquier expresión o movimiento excepto en su pie izquierdo. Pero esto no le impidió a ella ser una activista y a la vez con los movimientos de familiares de las personas con discapacidad múltiple en México y en unas partes de Latinoamérica, luchó por los derechos de dichas personas y se hizo escuchar en Latinoamérica y en el mundo. En 1989 fundó la Asociación para los Derechos de Personas con Alteración Motoras, la AEPAN, con el fin de asesorar, dar servicio médico y psicológico y promover el respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad, así como facilitar su alfabetización y formación a través de sistemas abiertos de enseñanza. Esta persona, pues, con su fundación dejó claro que no solo tiene que
enseñarle a las personas y luchar por sus derechos. También tiene que brindarle ese medio para que ellos se puedan comunicar y valerse por sí mismos, y que su familia solo pueda apoyarlos, y con ese apoyo ellos puedan sobresalir y superar su discapacidad, y no tenerla en cuenta cada rato. Entonces está el programa de fortalecimiento de la educación especial y la integración educativa. Establece que los centros de atención múltiple tienen la responsabilidad de escolarizar a aquellos alumnos y alumnas que presenten necesidades educativas especiales asociadas con discapacidad múltiple, trastornos generalizados del desarrollo, o que la discapacidad que presentan requieran la adecuación curriculares altamente significativas y de apoyos generalizados y o permanentes satisfaciendo sus necesidades básicas y aprendizajes, con el fin de promover su autonomía, convivencia social y productiva, mejorando su calidad de vida. Con su primera fundación, Brimer dejó que la mayoría de instituciones de educación especial brindaran estos servicios a las personas con discapacidad múltiple, dejando en sí como un deber, más bien, un deber para estas instituciones a tener un nuevo caso específico para las personas con discapacidad múltiple y tener las herramientas para enseñarles y que ellos se puedan comunicar con la sociedad. Y bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias.